Para el jueves 15 de agosto de 2024, tomamos lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La carta a los Hebreos hace referencia de Abraham cuando ya había recibido esa promesa. Y lo que está haciendo es trayendo a memoria aquello que fue escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 12, los primeros 5 versos, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese fue el llamado que se le hizo a Abraham cuando era aún Abraham. No había sido cambiado su nombre. Aún no había sido el padre de multitudes. Pero tuvo esa promesa. Ya había recibido el llamado. Y la promesa era: si sales de la tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esa promesa, con condición, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Era la promesa que Dios le estaba haciendo. Pero para recibir esa promesa había que cumplir una condición. Pero la promesa no quedaba allí. La promesa se extendería. Y termina el verso 3 diciendo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, tú y yo podemos alcanzar también esa bendición que Dios quiso dar a Abraham si obedecemos su palabra. Ahora, si observamos cuál era la condición que Dios le estaba poniendo a Abraham para bendecirlo, era que debía salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Y nosotros, cuando decidimos formar un hogar, cuando el Señor nos muestra la ayuda idónea, cuando es el tiempo del Señor y Él nos concede encontrar aquella persona que nos complementa, aquella persona la cual es muy especial porque ha sido la que Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces, cuando decidimos formar un hogar, dice el Señor que deberíamos salir de la tierra, de la parentela y de la casa de nuestros padres. Muchas familias aún no han recibido las bendiciones que Dios tiene para ellas por el hecho de que aún están bajo el techo de sus padres. Están bajo la bendición que Dios le dio a sus padres. Pero Dios tiene una bendición puntual para cada familia. Dios quiere bendecirnos como familia, porque la familia fue la primera institución que Dios hizo, el matrimonio, ¿ves? Entonces, Dios quiere bendecir los matrimonios, Dios quiere bendecir los hogares, pero es necesario obediencia a su palabra para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham decidió obedecer al Señor sin tener certeza del lugar hacia donde se dirigía. Ahora, tenemos que ser claros de que Abraham no sabía hacia dónde iba, pero Dios sí. Dios nunca te va a mandar a hacer algo sin que Él sepa cómo se resolverá el asunto.
Cuando Dios te comisiona, te dice que vayas a un lugar, debes saber que mi Señor ya ha preparado lo necesario. Cuando mi Señor nos envía, nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, es porque Él ya ha preparado de antemano corazones dispuestos a recibir su palabra. Cuando mi Señor nos dice, id y haced discípulos a las naciones, es porque el Señor ya ha preparado, ha dispuesto corazones enseñables que se dejarán discipular. Mi Señor no te va a enviar a una misión imposible. Mi Señor te enviará a hacer un trabajo del cual Él sabe cómo te va a ir. Él sabe exactamente quién te recibirá. Él sabe cada cosa que vas a pasar en esa empresa, en ese camino que emprendas. Pero déjame decirte algo. Al final del camino hay una recompensa. Dice aquí el texto que Abraham obedeció y aún llegó a la tierra prometida y habitó como extranjero, porque él tenía su mirada puesta en la meta, y la meta era llegar a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no se conformó con tener una tierra prometida aquí mismo. Abraham no se conformó con tener una bendición material. Él quería una bendición espiritual, una bendición celestial. Y tú y yo nosotros a veces nos conformamos con la bendición material, que es a lo que mi Señor Jesús llama las añadiduras. Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, lo que necesitamos, nuestras necesidades materiales. Pero Abraham apuntaba hacia lo espiritual, hacia lo celestial. Y allí debemos enfocar nuestra mirada. Ese es el blanco hacia donde debemos apuntar. Esa es la meta hacia donde necesitamos fijar nuestra mirada y continuar este camino que hemos elegido. Un camino que nos llevará. Un camino que dejó marcado con huellas ensangrentadas nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Bendigo tu vida en su nombre y si nos permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.